Que me he sentido siempre desde que llegué al Real Madrid y además, sobre todo y por encima de todo, por culpa de los demás, es muy madridista. O sea, muy madridista hasta la médula. Me han hecho querer el equipo del Madrid los demás por las incomprensiones que tiene este equipo y sobre todo y también por encima de todo por el comportamiento que ha tenido la gente del Real Madrid conmigo siempre. O sea que no sé si he sido un símbolo, eso lo dirán los demás. Lo que sí está claro es que yo me siento madridista hasta la médula. Hola amigos y bienvenidos a la última línea de defensa del madridismo. Hoy es miércoles 14 de agosto de 2013. La Liga está a punto de comenzar este domingo contra el Betis, Real Madrid-Betis en el Santiago Bernabéu. Pero para abrir boca y comenzar, yo creo que muy bien la temporada aquí en la última línea de defensa del madridismo es ofreciendo pues una charla que hemos tenido hoy mismo, con el gran Richard Diez de El Radio. Ya he comentado que soy un ferviente admirador de Richard, de su trabajo, y para mí ha sido pues muy importante que estuviese aquí. Y sin más dilación, ahí va la charla con Richard Diez. ¿Cómo comienza El Radio? ¿Cómo empieza esta aventura y qué te lleva a meterte en este proyecto? Bueno, lo he explicado alguna vez. Yo entré en la página de Miguel Queipo, soy madridista, como un madridista más. Y allí, bueno, pues hablando, comentando, escribiendo, Miguel se dio cuenta de que muchas de las cosas que yo decía tenían que ver con el mundo de la radio. Y como había una sección de foros, me propuso que hiciese, así periódicamente, un pequeño texto y lo subiera al foro sobre la radio. Creo que hice un par de ellos o tres como mucho. Lo he confesado miles de veces, soy muy vago para escribir. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice Miguel Ángel Méndez en una de las cuñas del radio, hay mucho tonto que escucha la radio y la cuenta peor. Y para no contarla, yo preferí precisamente que ellos mismos la contaran. Y pasé del texto al audio. Primero cosas muy cortitas, después el monstruo fue creciendo y ahora es pues más o menos una hora que intento que sea diaria. Sí. Que a eso voy, porque el trabajo que haces, cabe entender, es titánico, porque ¿cuántas horas te lleva a producir un programa? Porque hablamos de no solo recopilar los cortes, sino guionizar, editar, añadir músicas. Hombre, en guionizar cero. En guionizar es lo que menos utilizo porque no, creo que un par de ellos me parece que los he hecho con guión delante, porque tenía tiempo, igual era porque el del lunes y el domingo me dio tiempo a guionizar. Hay dos partes, una es el tiempo que escucho, que empleo en oír la radio, y luego la parte que empleo en escuchar los podcasts, sacar los cortes y luego montarlos. Esto me puede llevar unas 3 horas más o menos, el último proceso. Lo de ya montar los cortes, poner la música, porque yo lo que hago es coger un corte, comentarlo, meter el siguiente corte, comentarlo, hacer una sección solo de audio. Y al final, cuando los tengo todos, elijo las canciones y las pongo debajo de lo que yo digo y lo que dicen los ciudadanos periodistas. A veces debería ir por encima, porque para lo que hay que oír, mejor escuchar buena música. Sí, pero vamos, que como mínimo diariamente son 3 horas, que no son moco de pavo. De edición y montaje, sí, unas 3 horas. Sí, más que nada para que el oyente, pues, que sepa, ¿no? Sepa un poquito que esto no se hace en 2 minutos, que lleva mucho trabajo y que es de agradecer. Luego, esto del podcasting, ¿de acuerdo? Este mundo, ¿no? Que estamos aquí, nos movemos. ¿Tú aparte de futbolístico, escuchas alguno que no sea deportivo? ¿Tienes tiempo, No. por lo menos? No tengo tiempo casi ni para escuchar los deportivos. De hecho, hay veces que se me quedan acumulados los de madridismo subversivo, los del el contragolpe la décima, que son los que habitualmente suelo escuchar. Se me acumulan y luego los tengo que escuchar pues un fin de semana, que es cuando más tiempo tengo libre, porque no hago el radio. Entonces los escucho. También el de Voz Madridista, que es yo creo que el decano de todos ellos, es el abuelito de todos nosotros.
Últimamente no lo puedo hacer por cuestiones de trabajo. No, el resto del tiempo no suelo escuchar podcast porque es que no tengo tiempo para nada. Mi día tiene 24 horas como los demás. Normal. ¿Tú cómo ves el mundo este del podcast? ¿Crees que tiene futuro? ¿Tú ves este mundo de la radio por internet? ¿Le ves alguna salida aquí unos años? ¿Crees que va a cambiar algo? Vamos a ver, el mundo del podcast y el de la radio son completamente distintos. Una cosa es hacer un podcast semanal, grabándolo a través de Skype o, por ejemplo, no, se me había olvidado otro, el de los vikingos de De Bilbao, Bilbao, sí, sí, sí. el de Darko, Mm. en el que estuve un día y encima le gorroneé como Roberto Gómez una comida, con lo cual si no le menciono luego me odiará eternamente. Eh, una cosa es esto, que se hace una vez a la semana, y otra cosa es la radio en Internet, que no tiene absolutamente nada que ver. Es un trabajo muchísimo más constante, profesional, hacen falta más medios, más gente. El tema de los podcasts, pues hombre, yo lo que sí he notado es que de un año o 2 años a esta parte han mejorado muchísimo. Han mejorado muchísimo. No solo en continente, sino también en contenido. Y cuando digo contenido, no solo me refiero a las opiniones, sino también al léxico y al lenguaje a emplear. Al principio eran mucho más agrestes, más broncas, más eh, tabernarios, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, se ha moderado el lenguaje, aunque se siguen diciendo las mismas cosas, pero mucho más tranquilamente. Seguirán existiendo mientras haya gente que los consuma, y yo creo que cada vez van a ser más. Sí, soy de la misma opinión. Creo que de cada vez más gente se anima y creo que es un mundo apasionante bueno, de que yo conocí hace ya un par de años y que estoy metido pues plenamente. También, claro, yo he estado bien escuchado los podcasts que tú me comentas, también soy fiel oyente y gracias a Dios me he enterado por Twitter, ¿no? De todos ellos, que Twitter es una herramienta que según comentan los ciudadanos periodistas, que ahí voy a entrar un arma de destrucción masiva, ¿no? A algunos le he escuchado decir eso. Para Eh, ellos, para ellos. para ellos, como los podcasts, exactamente lo mismo. Ah, Porque hasta ahora el lector, el oyente, el televidente únicamente tenía la posibilidad de oír, ver y callar. Como mucho, mandar una carta al director, que ya sabemos lo que pasa con las cartas al director, que no todas pasan. Como mucho, entrar en algún momento determinado por teléfono en alguna emisora de radio, en momento en el que estás completamente en minoría mm, y pueden callarte la boca tranquilamente porque son más, porque tienen más experiencia, porque manejan mejor el medio. Sin embargo, con los podcasts, no solo con esto, con los blogs, con las webs, ahí sí que no tienen ningún tipo de control. Y esa contrainformación es la que les está haciendo muchísimo daño. Porque claro, no es lo mismo. Un ejemplo, el del otro día de Manu Sainz, con la famosa rueda de prensa de José sí, Mourinho. y su traducción. Lo de Madrid, la ciudad del cine. Primero, parecía ser un fallo de traducción. Luego, el mismo Manu Sainz en Twitter confesó que él ni siquiera había escuchado esa frase. Con lo cual, al parecer, o se la había inventado o alguien se la había contado a todos los periodistas, porque fueron varios los que lo reflejaron en sus medios. Twitter fue un clamor. Y el tío tuvo al final que reconocer, oye, he metido la pata, yo esa frase no la escuché. Eso antes era completamente impensable. Sí, cierto. Entrando en esto de los ciudadanos periodistas, te escuché en una intervención que pudiste entrar en Radio Marca, ¿de acuerdo? Y que cuando dijiste tu nombre, era Richard Dis, dijo que sí, que quién era este señor buen hombre que respondió a la llamada. Y dijo, sí, 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 te conozco, sé quién eres, ¿no? Eh, ¿Tú nunca has tenido miedo de que le estés tocando la fibra a más de uno y se cabree de alguna manera? ¿Has notado, aparte de que te bloqueen en Twitter, que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? ¿Has notado que tu trabajo le esté haciendo alguna mella a alguno de ellos? Pues no lo sé, yo creo que tampoco soy tan importante como para que les menoscabe en su labor profesional. Sí sé que muchos me conocen, sé que muchos me escuchan. Y en cuanto a lo de los bloqueos, quizás ahí la culpa es mía, porque a veces soy un poco pesado con Paco García Caridad, que es quien me tiene bloqueado, es uno de los que me tienen bloqueado, pero la mayoría no. Por ejemplo, a Kermit, a Antón Meana, que es a uno de los que más ha recibido palos por mi parte,
Meana no me tiene bloqueado. Fernando Burgos sí, incluso antes del radio, ¿eh? Me tiene bloqueado por una pequeña discusión tonta que tampoco pasó a mayores en Twitter. Fernando Burgos me bloqueó, pero otros a los que sacudo habitualmente, no. Incluso hice un experimento en Twitter que fue dirigirme a ellos directamente y decirles, por favor, ¿sería usted tan amable de retuitearme para dar publicidad a este podcast en el que les pongo a ustedes a parir? Más o menos literalmente era la cosa así. Y muchos de ellos, a pesar de, sí me retuitearon. Uh-huh. Bueno, ahí hubo un poquito de, digamos, de poco miedo y de menosprecio. Dijeron, bueno, total, ¿no? Pues al final creo que les ha salido el tiro un poquito por la culata gracias a esos retuiteos, ¿no? No sé las razones, pero sí sé que bastantes me dijeron que sí, otros me dijeron que no, y algunos pasaron. Pero sí, bastantes me retuitearon aquel mensaje en el que directamente les decía, yo aquí a ustedes les pongo a parir. Si me quiere hacer RT, perfecto. Si no, pues perfecto también. También. Richard, mira, el otro día, y haciendo yo una de mis reflexiones, ¿no? Incluso tuiteé a un periodista, a José Miguélez, que yo seguía desde tiempos de la COPE, y después también incluso al principio del Tirachinas, ¿no? Yo le pregunté a él, porque yo consideraba que era un ejemplo del periodista que presumía de ser periodista antes de que ser aficionado. Que cuando era claro que era del Atlético de Madrid, pero bueno, que no sucede nada. Siempre decía que del Atlético de Madrid son mis hijos, ¿no? Siempre tenía este argumento, ¿no? Y yo le pregunté el otro día, y por Twitter, y me respondió que había cambiado en el mundo del periodismo para que esa dogma, esa regla cambiara, ¿no? Y me dijo que sí, que era cierto, que ese periodismo imperante había terminado. Y claro, no me dijo, no me supo decir el por qué. ¿Por qué crees que ha pasado esto, Richard? ¿Pero a qué te refieres con lo del periodismo dominante que ha terminado? Cuando alguien le preguntaba a un periodista de qué equipo era, ¿de acuerdo? Y se limitaba a decir que no, primero soy periodista, que como queriendo decir, primero doy una información objetiva, ¿no? Y después ya veremos de qué equipo soy, y eso es mi problema y en mi intimidad, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, José Miguel siempre presumía, y yo creía que era algo inherente, aunque no fuese verdad. Obviamente todo el mundo tiene un equipo, pero cuando se ponía alguien delante de un micro o cogía un teclado, yo creía sinceramente, a lo mejor soy un ingenuo, ¿no?, que olvidaba todo eso y daba información pues veraz y objetiva, ¿no? Quizás he sido un ingenuo, no lo sé. Hombre, yo ese defecto nunca lo he tenido. Yo desde que entré en la Facultad de Ciencias de la Información, yo ya sabía que donde trabaje tengo que dejar mis ideas, mi ideología colgada en el perchero de la entrada y atenerme a la línea pastoral del centro. Punto final. ¿Que tu línea pastoral coincide con la del medio en la que trabajas? Oye, maravilloso. ¿Que no? Pues hacer de tripas corazón. En cuanto a lo que me dices de los periodistas, que una cosa es ser periodista de bufanda y otra cosa es ser periodista con un club de tus amores, que no tiene nada que ver, no es lo mismo. Porque yo soy del Madrid, yo soy madridista, pero yo al Madrid le critico como he criticado incluso a José Mourinho. A pesar de todo lo que le he defendido, también le he criticado y también le he dado palos cuando se lo ha merecido. Pero una cosa es tener más o menos una forma de entender la vida y de ver las cosas, y otra cosa ya es ser un forofo que todo lo hace bien por una parte o todo lo hace mal por la otra, dependiendo de cómo seas. A mí no me molesta, al contrario. Yo quisiera saber, lo decía en el radio del martes, me parece que era, sí, del martes exactamente, yo quiero saber de qué equipos son los periodistas, de la misma manera que quiero saber qué ideología política tienen los cronistas de la información política, porque eso me va a dar pistas para ver cómo voy a tomar sus informaciones y sobre todo sus opiniones, porque no es lo mismo un periodista socialista hablando del PP que hablando del PSOE. No tiene nada que ver. No es lo mismo un periodista del Atlético de Madrid hablando del Atlético de Madrid que hablando del Real Madrid. Y hay que saberlo, porque eso te va a dar realmente pistas para saber cómo respira y hasta qué punto sus opiniones pueden estar mediatizadas por su ideología futbolística. Me lo comentaba una persona hace unos meses. ¿Cómo te vas a creer lo que dice Manolo Lama cuando en el Santiago Bernabéu le marcan un gol al Real Madrid
y se dirige a un grupo concreto de periodistas haciéndoles cortes